Hasta el momento hemos visto armado de flujos, inclusión de impuestos, préstamos e incluso inflación. Pero ahora lo que vamos a hacer es profundizar el tema de indicadores. Este tema lo hemos dividido en tres partes. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Los tópicos que vamos a desarrollar son los indicadores de rentabilidad, por un lado, y los indicadores de costo-eficiencia. Comencemos con los indicadores de rentabilidad. Hay una secuencia lógica para evaluar los proyectos. La idea es que primero hay que identificar, cuantificar y valorar los beneficios y costos periódicos. Luego hay que distribuirlos en los distintos momentos de manera de conformar el flujo y llegar así a los beneficios netos. Y finalmente el procesamiento de la información contenida en el flujo. Hay que tener presente que este procesamiento es la transformación del flujo en indicadores de rentabilidad, que no son otra cosa que números o porcentajes en los que se resume la información del proyecto, de manera de que con ello se pueda definir respecto de su bondad. Fíjense que acá aparece la pregunta ¿para qué sirven los indicadores de rentabilidad? Y en realidad yo la reformularía y diría ¿para qué debieran servir los indicadores de rentabilidad? Lo primero es para decidir sobre la conveniencia o no de un proyecto en sí mismo, o sea, un análisis individual. El proyecto individualmente considerado y la idea es que debiera servir para decirnos respecto de si su ejecución es recomendable. Segundo, para comparar proyectos y seleccionar el más conveniente, es decir, realizar un análisis comparativo del cual podría surgir un ranking de proyectos. Ahora, hay que tener presente que vamos a ir analizando estas dos decisiones para los distintos indicadores y por más bueno que sea, por más que nos den la respuesta a estos dos aspectos, nunca van a suplantar la calidad de un flujo. Es decir, para tomar una decisión o para armar un ranking, es esencial realizar flujos adecuados. Y una vez que uno tiene conformados los flujos adecuados, estos flujos se resumen en un indicador y vamos a ver las ventajas y las desventajas que presentan los distintos indicadores que nosotros vamos a analizar. El primer aspecto para lo que debiera servir un indicador de rentabilidad es para decidir sobre la conveniencia de un proyecto individualmente considerado. Fíjense, aquí aparece un flujo de un proyecto que tiene beneficios netos negativos, que serían los rojos que están figurando, y beneficios netos positivos, que serían los verdes que están figurando. A simple vista, uno no puede saber si este proyecto es conveniente, es decir, si los verdes le ganan a los rojos o ocurre justamente lo contrario. Es necesario entonces resumir este flujo en un número o en un porcentaje que nos permita definir si este proyecto es bueno o este proyecto es malo. La mayoría de los indicadores de rentabilidad no presentan inconvenientes respecto del análisis individual. Es decir, la mayoría de los indicadores de rentabilidad son buenos para saber si un proyecto es o no es conveniente en sí mismo. El segundo aspecto para lo que debieran servir los indicadores de rentabilidad es para comparar proyectos y seleccionar el más conveniente, es decir, el análisis comparativo. En esta filmina lo que hemos hecho es poner dos flujos, uno que es idéntico al que presentamos en el análisis individual y otro que en realidad tiene una inversión y tiene luego todos beneficios netos positivos. A simple vista, no sabemos si individualmente cada uno de ellos es bueno o es malo, pero tampoco podemos saber si tuviéramos que elegir entre los dos, porque los dos son buenos, cuál es el mejor. En este caso, los indicadores de rentabilidad presentan algunos inconvenientes que pueden ser en algunos casos solucionados y en otros no,
para decidir respecto de la conveniencia y elaborar el ranking de los proyectos. Empecemos con el indicador sobre el cual ya hemos venido hablando, que es el valor actual neto. Antes de avanzar, quería decirles que recuerden que se trata de un valor actual, pero neto, neto de la alternativa. Es decir, que cuando hablemos de este indicador, tenemos que tener la seguridad de que sea un valor actual que calculemos de un flujo de beneficios y costos, es decir, de la diferencia de dos flujos de caja, el de hacer el proyecto versus el de no hacerlo. Este indicador de rentabilidad nos manifiesta cuánto más rico es el empresario si ejecuta el proyecto o si no lo ejecuta, expresado en el momento cero. Por eso, como generalmente se calcula a partir de un flujo de beneficios y costos de hacer el proyecto versus no hacerlo, lo que se exige para hacerlo es que el BAN sea positivo. De manera de que si el BAN es positivo, al empresario le aumenta la riqueza si es que ejecuta el proyecto. De manera muy sencilla, lo que tenemos acá es un proyecto cuyo flujo tiene n+1 beneficios netos distribuido a lo largo de n+1 momentos y en realidad responde a un proyecto que tiene n periodos. Cuando nosotros queremos saber si este proyecto es conveniente, una forma de hacerlo es calcular el valor actual neto. Este procedimiento lo que hace es calcular el valor actual de cada uno de los beneficios de este flujo con la tasa de descuento pertinente y una vez que están calculados, o sea, debidamente actualizados, se suman y esa suma de todos los beneficios que ya están expresados en el momento cero es lo que se llama valor actual neto. Es decir, que el valor actual neto no es otra cosa que el valor actual del flujo de beneficios netos de un proyecto. Es una forma de homogeneizar el flujo de beneficios netos de un proyecto. Si bien de alguna manera ya nos hemos adelantado, vamos a indicar cuál sería el criterio de decisión en el caso del análisis individual, por ejemplo. Podríamos decir que un proyecto va a ser rentable si su valor actual es mayor que cero, porque esto indicaría que el valor actual de los beneficios es mayor que el valor actual de los costos. Ahora también podríamos intentar usar este indicador para realizar un análisis comparativo. Y la pregunta que nos vamos a hacer es si realmente el mejor proyecto es aquel que tiene mayor valor actual. Volvamos entonces al criterio de decisión individual y si bien nosotros decimos que un proyecto es conveniente si su BAN es mayor que cero, eso no significa que hay que hacerlo, así tal cual se ha planteado, porque el que el BAN sea mayor que cero nos está indicando que así como se planteó en el flujo, es mejor ejecutarlo que no ejecutarlo, pero no nos está dando información de si conviene postergarlo, achicarlo, agrandarlo, liquidarlo antes de tiempo, etc. Especiales que son aquellos que nos permiten optimizar el tamaño de un proyecto, el momento de inicio, su momento de liquidación, su tamaño de ciclo, etc. Estos tópicos especiales por el momento no los vamos a tratar, pero tengan en cuenta de que esto existe y es una forma de profundizar el análisis de proyectos. El uso del valor actual neto en proyectos de propósitos múltiples es un aspecto muy interesante. Aquellos proyectos que pueden ser divididos en subproyectos deben evaluarse como un todo, pero también hay que evaluar cada subproyecto por separado. La idea es asegurarnos que no existan subproyectos que sean tan convenientes que alcancen a ocultar a otros componentes que sean inconvenientes. Veamos el ejemplo. Acá tenemos un proyecto que tiene tres propósitos.
propósito 1, 2 y 3. Lo correcto es calcular el van de cada propósito por separado y además hacer combinaciones. Es decir, no solamente calcular el van de los 3 propósitos en conjunto, sino también de propósitos combinados de a 2. Por ejemplo, el van del propósito 1 y 2, el del propósito 1 y 3 y el del propósito 2 y 3. De esta forma vamos a contar con 7 vanes. El mejor proyecto es el que arroja el mayor de los vanes. Es decir, si de estos 7 vanes el van del propósito 1 es el mayor, entonces habrá que desdoblar el proyecto y ejecutar solamente este propósito. Vayamos a un proyecto concreto, en este caso el de la construcción de una presa que tiene 2 propósitos. El propósito número 1 es la producción de energía eléctrica. El propósito número 2 es la mejora en la eficiencia del riego. El flujo está expresado en millones de pesos. Fíjense que cuando uno tiene un conjunto de propósitos, hay inversiones comunes a los mismos. En este caso particular sería la de la pared de la presa, por ejemplo. Pero también hay inversiones asociadas a cada uno de los propósitos en forma individual. Es decir, por ejemplo, las inversiones asociadas al riego podría ser la mejora o la construcción de los canales para distribuir el agua. Y en el caso de las inversiones asociadas a la energía eléctrica, sería, por ejemplo, la construcción de la usina. Entonces, si ustedes miran los números y calculan el van del proyecto conjunto, esto está figurando en la fila en la que dice van proyecto conjunto, es de 13.500.000 pesos. Y si uno calculara esto, diría, bueno, el van de este proyecto para los 2 propósitos es positivo, el proyecto es conveniente. Sin embargo, hay que tener presente que si uno elimina uno de los propósitos, por ejemplo, en este caso, si se elimina el propósito riego y se deja solamente todo lo pertinente a energía, es decir, tanto las inversiones comunes como las inversiones asociadas a energía y los beneficios netos asociados a energía, el van aumenta a 23.600.000 pesos. Esto implica que es mejor hacer el proyecto solo destinado a un propósito, en este caso el de la energía, y omitir todo lo referente al propósito riego. Y esto es así porque el propósito de energía es tan bueno que sobrecompensa lo malo que está incorporando el propósito riego. Por lo tanto, no hay que quedarse solo con el van conjunto, sino que esto muestra que hay que abrirlo en los propósitos individualmente considerados de manera de llegar al mejor proyecto. Veamos ahora las propiedades del van de manera después de estar tranquilos cuando lo usemos a este indicador. Los beneficios netos van perdiendo importancia a medida que se alejan del presente porque influyen menos en el van. Y esto lo vamos a mostrar con el siguiente ejemplo. Supónganse que un proyecto rinde 40 pesos a perpetuidad de beneficios netos y otro rinde 40 pesos pero solamente a 50 años. Ambos proyectos tienen una inversión toda en el momento cero de 200 pesos y vamos a suponer que la tasa de descuento anual es del orden del 10%. Si calculamos el van del proyecto que rinde a perpetuidad, este nos da como resultado 200 pesos. En cambio, si calculamos el van del proyecto que rinde solo los 40 pesos a 50 años, este da 196,59. Si ustedes se fijan, la diferencia es poca. Esto se debe a que la cola de los proyectos no tiene mucho peso. Es decir, es casi lo mismo evaluar un proyecto que reditúe a 50 años que un proyecto que reditúe a perpetuidad. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que esto nos está indicando que tenemos que estimar certeramente, estrictamente, los valores que están en los primeros años del proyecto. Y si cometemos errores en los valores de los últimos años, el peso de estos errores
va a ser menor en el cálculo del BAN. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso de la estimación de los valores residuales. Con respecto a la segunda propiedad, la idea es que los procedimientos de actualización y capitalización a cualquier momento en el tiempo son simétricos. Por lo tanto, el criterio de decisión BAN mayor que cero es equivalente a decir que el criterio valor futuro neto tiene que ser mayor que cero. La ventaja que tiene utilizar el valor futuro neto a la culminación del proyecto es que nos está mostrando cuál es el saldo bancario adicional si es que se ejecuta el proyecto, así no se ejecuta. Por eso yo siempre recomiendo su uso. La tercera propiedad está relacionada con los proyectos convencionales o bien comportados. Un proyecto es convencional o es bien comportado cuando su flujo presenta un solo cambio de signo, siendo este de negativo a positivos. Es decir, la idea es que los primeros beneficios netos son negativos y los siguientes son todos positivos. En este caso, existe una relación decreciente entre BAN y tasa de descuento para el rango en el que el BAN es positivo. Y lo importante entonces es que a mayor tasa de descuento, menor va a ser el BAN. Y por lo tanto va a haber un solo punto de corte de la función BAN a la altura de la tasa de descuento. Dicho de otra forma, la abscisa al origen de la tasa de descuento es única y por lo tanto lo que nos estamos asegurando, esa tasa, que es una tasa que recibe un nombre especial, que es la TIR, es única, real y positiva. Sobre esto vamos a volver, pero por ahora vamos a decir que esto es muy importante porque cuando vayamos a usar el indicador TIR, lo primero que nos tenemos que preguntar es si existe una sola TIR y la ventaja es que si el proyecto tiene un flujo convencional, la respuesta a esta pregunta es que sí, la TIR es única. La cuarta propiedad es para proyectos no convencionales. Cuando los proyectos tienen flujos no convencionales, es decir, tienen más de un cambio de signo o empiezan siendo negativos, siguen siendo positivos y vuelven a ser negativos, no se puede saber a priori qué forma tiene la función que relaciona el BAN con la tasa de descuento. Puede tener una forma como la que está ejemplificada, y en este caso fíjense que ahí tendríamos más de un punto de corte, es decir, tendríamos el problema de la multiplicidad de la TIR, y si es así vamos a ver que este indicador luego no se va a poder utilizar. Cuando hay tires múltiples no se pueden usar, podría ser una expresión como la que estamos mostrando ahora a continuación. El primer flujo tendría 3 tires, el segundo flujo tendría 2 tires, pero les quiero aclarar que también hay flujos no convencionales que tienen una sola TIR. Hay que tener cuidado con esto, por eso es muy importante esta propiedad. La idea es que cuando un flujo tiene n cambios de signo, el flujo puede tener hasta n TIR. Por ejemplo, si un flujo tiene 2 cambios de signo, puede tener hasta 2 tires. No quiere decir que tenga 2, quiere decir que puede tener hasta 2. Puede tener 0, puede tener 1 o puede tener 2. Lo que no puede tener es 3 tires, 4 o 5. Y esto lo vamos a retomar luego porque es muy importante para no cometer errores de análisis. En este caso, por ejemplo, tenemos un proyecto como el que hemos ejemplificado antes, que tiene 3 cambios de signo. Fíjense, pasa de negativo, donde está la inversión,
a positivos, flujos de beneficios netos todos positivos, ahí tenemos un cambio. De positivos a negativos tendríamos el segundo cambio. Y luego tenemos de negativo desde el momento 4 hasta el beneficio del momento 5, que es positivo. Ahí tendríamos el tercer cambio. Este flujo tiene entonces 3 cambios de signos. Y si tiene 3 cambios de signo, puede tener 0, 1, 2 o 3 TIR. Entonces la idea es, hay que mirar el número de cambios de signo y ese flujo, según ese número de cambios de signo, puede tener hasta tantas TIRes como cambios de signo tenga el flujo. Esta diapositiva está destinada a mostrar las principales ventajas que tiene el valor actual neto. La primera ventaja es que el valor actual neto es una medida directa del aporte que hace el proyecto al objetivo de maximización de utilidades que tiene la empresa. La segunda es que permite incorporar la tasa de descuento adecuada a cada caso. Es decir, cada inversor puede tener una tasa de descuento diferente porque tiene distintas alternativas de inversión y cuando evalúe los proyectos calculará el valor actual neto en función de la tasa de descuento que le es pertinente. La tercera y última es que presenta un resultado único, lo que transforma a este indicador en una medida que no es ambigua, característica que no necesariamente poseen el resto de los indicadores de rentabilidad y que más adelante vamos a ver. Si bien hemos visto las ventajas del valor actual neto, hay una limitación que tiene, que es una única limitación, y la idea es que tiene problemas cuando compara proyectos repetitivos con distinta duración. Este sería el único caso en donde el valor actual neto presenta una limitación y vamos a tratar de ver cómo solucionarla. Por lo tanto, entonces, esta limitación va a estar en el caso donde nosotros comparemos proyectos. Cuando comparamos proyectos, podemos estar comparando proyectos de igual duración, pero también podemos estar comparando proyectos que tienen distinta duración. Ahí es donde se presenta el problema y hay que clasificarlos en no repetibles y repetibles. Los no repetibles son aquellos que por su naturaleza o por decisión del empresario no se van a replicar, no se van a repetir a través del tiempo, mientras que los repetibles son aquellos que presentan ciclos que pueden volverse a ejecutar a través del tiempo. Veamos entonces el tema de los proyectos que son de distinta duración y son no repetibles. Porque en el caso de proyectos de igual duración, el valor actual neto no tendría problemas. El problema está cuando los proyectos son de distinta duración. Pero en este caso vamos a empezar por los no repetibles. No repetibles son aquellos que son proyectos por única vez o, como les decía recién, que por decisión del empresario no se van a repetir. Estos proyectos, digamos, se pueden seleccionar a través del criterio de mayor van, es decir, a mayor van, mejor proyecto y no tendríamos ningún problema. Ejemplos de proyectos no repetibles podría ser la explotación minera. Cuando uno explota la mina, no se puede volver a explotar esa mina. También las formas de pago de un bien. No estoy diciendo la compra, sino la forma de pago. O se paga al contado o se paga a plazo. Y estamos hablando de distintas duraciones de la operación, en este caso pago, y también uno podría elegir en función de este criterio. Veamos la aplicación de este criterio de mayor van, mejor proyecto, no repetible, aplicado a dos alternativas, un proyecto A y un proyecto B. Vamos a suponer que hemos planteado los flujos de beneficios y costos de ejecutar A versus no hacerlo y de ejecutar B versus no hacerlo. El proyecto A dura 8 años, el proyecto B dura 10 años
y resultaron los vanes iguales a 3.884 pesos y 4.921 respectivamente para el proyecto A y para el proyecto B. Según este criterio, el mejor de los dos proyectos es el proyecto B. Y la idea es que hay que interpretar lo siguiente. Si A y B son mutuamente excluyentes, es decir, o hago A o hago B, la idea es que hay que optar por B. Pero como los vanes de estos dos proyectos dan positivo, si no fueran mutuamente excluyentes, el empresario podría hacer, por ejemplo, los dos si es que tiene capital para llegar a hacerlo. Entonces, en ese caso, el primero en el ranking sería B y el segundo en el ranking sería A. Veamos un caso de una explotación minera donde la pregunta que vamos a hacernos es el momento óptimo de liquidación de la mina, porque en este caso se aplica este criterio de a mayor van, mejor proyecto, porque como estamos hablando de distintos momentos de liquidación para lograr el óptimo, vamos a estar pensando en proyectos que no son repetibles, porque es una explotación minera, y que en realidad tienen distinta duración, porque si liquidamos a los 10 años, no liquidamos a los 11 y así sucesivamente. Vamos a considerar que un empresario tiene la posibilidad de obtener la concesión para explotar una mina de oro. La inversión requerida es de 2.400.000, la mitad al inicio del primer año y la otra mitad al final de ese mismo año, momento en el cual comenzará la explotación de la mina. Al finalizar la concesión, se debe incurrir en un costo de desmantelamiento de la mina del orden de 1.000.000 de pesos, cuyo valor es independiente del momento en que se lleve a cabo ese desmantelamiento. Los costos de operación se estiman en 700.000 pesos en el primer año de operación, se pagan por adelantado y crecen a una tasa del 4% anual. La producción de oro será de 9 toneladas en el primer año de operación e irá disminuyendo a una tasa del 8% anual y se venderá el oro a final de cada año a 250.000 pesos la tonelada. Si se obtiene la concesión, el empresario debe pagar el 15% de sus ingresos brutos en concepto de regalías. Y vamos a considerar que la tasa de descuento relevante para ese empresario es del 10% anual. La idea es determinar el curso de acción más conveniente y en este caso lo que vamos a determinar es el momento óptimo de liquidación de la mina, es decir, hasta cuándo explotar la mina. Entonces, en el caso de proyectos de explotación minera, la pregunta a cuál es el momento óptimo de dejar de explotar la mina se responde siguiendo el criterio de proyectos de distinta duración y que no son repetibles, es decir, siguiendo la búsqueda del máximo van. Para determinar el momento óptimo de liquidación de una mina, lo primero que hay que hacer es plantear los flujos correspondientes a cada alternativa de duración y calcularles su van. Una vez que tengamos los vanes, vamos a poder elegir el mayor, que este es el criterio que vamos a intentar aplicar. Por ejemplo, uno de los flujos que habría que plantear es el de explotar la mina durante 2 años versus no hacerlo. Otro será el de explotarla durante 3 años versus no hacerlo, el de explotarla durante 4 años versus no hacerlo y así sucesivamente. La recomendación en este caso es que siempre se utilice la misma situación base, es decir, que la situación base sea el no hacerlo, de manera de que los vanes sean comparables entre sí. Vamos al flujo que nos está ocupando en este momento, que es el de explotar la mina durante 2 años versus no hacerlo. Si ustedes se fijan, para llegar a explotar la mina tienen que hacer una inversión de 2.400.000, pero dividida en 1.200.000 en el momento 0, principio del primer año, y otro 1.200.000 en el momento 1, al final del primer año.
A partir del momento 1 comienza la explotación. Por lo tanto, si hay 2 años de explotación, el proyecto se extenderá a 3 años. En ese momento, momento 3, nosotros vamos a tener que hacer la inversión en desmantelamiento y es lo que está figurando por 1.000.000 de pesos en ese instante. También hay que incurrir en costos de operación y recuerde que estos van creciendo. Los costos de operación son adelantados, por lo tanto, los 700.000 que responden al primer año de operación deben colocarse en el momento 1 y los 728.000 que están en el momento 2 están reflejando que los costos de operación han aumentado según la tasa de crecimiento de los mismos. Por otro lado, nosotros el primer año podemos vender 9 toneladas de oro en 250.000 pesos cada tonelada, lo que hace un total de ingresos por venta del oro de 2.250.000. Esas ventas son vencidas, por lo tanto la del primer año de operación se coloca en el momento 2 y la del segundo año de operación se coloca en el momento 3 y ya tienen en consideración que hay un decrecimiento de la producción. Por eso las ventas en el momento 3 son menores que las ventas en el momento 2. Por otra parte, recuerden que había que pagar el 15% de las ventas brutas, es decir, del ingreso por ventas, en concepto de regalías, y es lo que está figurando en la última fila de la tabla antes de llegar al flujo de beneficios netos. Estos son todos los elementos a tener en cuenta. Se hace la suma vertical, se calculan los beneficios netos y una vez que los tenemos, los reducimos al VAN a través de la tasa de descuento del orden del 10%. En este caso el VAN da negativo, lo que implica que explotar la mina por 2 años no es conveniente. De la misma forma, ahora tendremos que armar el resto de los flujos. Los convoco a que lo hagan ustedes en forma personal y yo directamente les voy a mostrar los resultados. En esta diapositiva lo que se ha colocado son los distintos resultados que corresponden a las distintas alternativas de años de explotación minera. Recuerden que los años de explotación no coinciden con los años de duración del proyecto. Estamos hablando, por ejemplo, de 2 años de explotación, lo que implica 3 de proyecto. Esto lo están visualizando en la fila número 2 de la tabla. Y en este caso el VAN de esa opción es de menos 1.377.000. Es lo que hemos calculado recientemente a partir del flujo que planteamos. También existen otras alternativas de explotación, algunas con VAN negativos y otras con VAN positivo. Los VANes, fíjense que pasan de negativos a positivos, pero no importa esto, sino que hay un VAN que es el máximo y esto ocurre para 9 años de explotación, 10 años de proyecto y desde ese máximo vuelve a decaer. Por lo tanto, en realidad, si uno pudiese optar por los años de explotación de este proyecto, elegiría el de 9 años de explotación, 10 de proyecto, porque esto garantiza obtener la mayor rentabilidad posible en el caso de alternativas no repetibles de distinta duración. Veamos ahora el caso de proyectos repetibles de distinta duración. Es acá donde el VAN nos traía una serie de inconvenientes. Fíjense que en este caso el criterio de selección no deja de lado el VAN, solamente que usa ahora un VAN especial y es que a mayor VAN conjunto o repetido, mejor proyecto. Y esto es lo que vamos a ver. Pero antes vamos a ponernos de acuerdo en qué tipo de proyectos podrían ser repetibles a través del tiempo. Por ejemplo, las plantaciones agrícolas. Uno puede plantar papa, al otro año volverla a plantar y volverla a plantar. Puede ser la compra de un rodado. Cuando el rodado cae ya en desuso, se puede volver a comprar. Lo mismo ocurre con las maquinarias. Es decir, muchos proyectos tienen ciclos y estos ciclos nos hacen que tengamos que utilizar este criterio. En este caso, fíjense que vamos a poner 2 proyectos nuevamente comparados contra el no hacerlo. En el caso del proyecto A tiene un flujo que dura
2 años, por ejemplo, si este flujo fuera anual, y en el caso del proyecto B, el flujo dura 3 años. Se ha calculado el BAN del primero y el BAN del segundo a la tasa del 10%, y si ustedes miran, el BAN del segundo da mayor que el BAN del primero. El tema es que elegir en función del mayor BAN no garantiza que ese sea el mejor proyecto. Entonces, en este caso no podemos decir que B es mejor que A, sino que tenemos que solucionar el problema de que el BAN no nos está diciendo realmente cuál va primero en la lista y cuál va segundo en la lista. Tomamos estos dos proyectos, vamos a suponer que son repetibles, y la idea es que cuando los proyectos son repetibles no se puede decidir mirando los BANes, como dijimos recién. En este caso, lo que se puede hacer es plantear lo que se denominan los proyectos repetidos o proyectos conjuntos. La idea es comparar estos proyectos equiparando la duración. En este caso, la duración sería a 6 años, dado que un proyecto de 2 años puede repetirse 3 veces en un lapso de 6 años y un proyecto de 3 años puede repetirse 2 veces en el lapso de 6 años. Esto es lo que se ha hecho. Si ustedes se fijan, por ejemplo, y se sitúan en el proyecto A, el proyecto A tiene un primer ciclo de A, luego tiene un segundo ciclo de A y luego un tercer ciclo de A, y estos 3 ciclos calzan exactamente en 6 años. Y en el caso del proyecto B, una sola repetición hace que se llegue a los 6 años. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está en las filas naranjas ya no es A ni es B, es A con sus repeticiones y B con sus repeticiones. Por lo tanto, si uno calculara el BAN del A repetido y del B repetido, lo que debería luego decidir es por aquel que arroje un BAN más alto, incluida por supuesto las repeticiones, y en este caso sería el A repetido. Fíjense que de esta manera, como el BAN nos está diciendo cuánto más rico es el empresario por hacer el proyecto en lugar de no hacerlo, uno diría que en un lapso de 6 años, repitiendo 3 veces A, el empresario es 9.747 pesos más rico que si no lo hace. En cambio, si tomáramos el mismo lapso de tiempo en el cual se repitieran 2 veces B, solamente sería 8.618 pesos más rico. Por lo tanto, en un lapso de 6 años, la idea es que esto nos está manifestando que es preferible ejecutar 3 ciclos de a 2 ciclos de B. Por eso se opta por el BAN conjunto. Existe un indicador que se denomina valor periódico equivalente y que tiene como función principal la de ayudarnos a decidir cuál de los proyectos repetibles con distinta duración es el mejor. Es decir, es un indicador que se utiliza como sustituto en los casos en donde deberíamos elegir por BAN conjunto o BAN repetido. ¿En qué consiste este indicador? Este indicador consiste en una cuota vencida del sistema francés que se calcula a partir del BAN, es decir, es una cuota periódica constante, por eso es del sistema francés, que se calcula a partir del BAN y que responde a la fórmula que se presenta a continuación. La idea es que cuando la cuota del sistema francés se calcula a partir del BAN, recibe un nombre especial que es valor periódico equivalente. Y la idea es que el número de cuotas que hay que calcular depende de la duración del ciclo. Es decir, en el caso de recién, cuando el proyecto A duraba 2 años, hay que convertir su BAN en 2 cuotas, y si el proyecto B dura 3 años, hay que convertir su BAN en 3 cuotas. Por supuesto que estamos hablando del BAN simple, no del BAN conjunto, porque en realidad lo que estamos tratando de evitar es tener que plantear el BAN conjunto. Vamos a aplicar el valor periódico equivalente al caso recientemente visto. El proyecto A dura 2 años, el proyecto B dura 3 años. A cada uno de estos proyectos se les calcula el BAN original, es decir, sin incluir las repeticiones.
El van del primero es 3.884, el del segundo es 4.921. Y una vez que tenemos estos vanes, a partir de estos vanes calculamos el VAE, en este caso VAE no es valor periódico, sino que ya le llamamos valor anual equivalente, porque el flujo es un flujo anual, entonces lo vamos a convertir al van en cuotas anuales. Entonces, en este sentido, como el proyecto A tiene 2 años de duración, su van lo convertimos en 2 cuotas anuales. Y como el proyecto B tiene 3 años de duración, su van lo convertimos en 3 cuotas anuales. Cuando procedemos a la conversión, tenemos que elegir aquel proyecto que nos arroje el mayor VAE, porque en realidad este criterio es el que nos asegura llegar a la misma solución que nos hubiera permitido alcanzar el mayor van conjunto o mayor van repetido. Entonces, a modo de resumen, cuando se trata de proyectos repetibles de distinta duración, el criterio de selección es el de mayor van conjunto repetido o el de mayor valor periódico equivalente. Es decir, en estos casos no se puede optar por el van simple, hay que buscar el van conjunto repetido o hay que buscar el valor periódico equivalente. Vamos ahora a mostrar que también el valor periódico equivalente puede llegar a presentar algunas limitaciones. Por eso nos vamos a hacer la pregunta de cuándo es correcto usar el valor periódico equivalente en la selección de proyectos repetibles. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hemos hecho el análisis de los proyectos A y los proyectos B y veíamos las repeticiones de los ciclos, estas repeticiones eran yuxtapuestas, es decir, los ciclos eran yuxtapuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando terminaba uno inmediatamente comenzaba el otro. Y cuando esto ocurre, sí se puede utilizar el valor periódico equivalente, que es lo que hemos mostrado hasta el momento. Sin embargo, hay veces que los ciclos son superpuestos y hay veces que los ciclos están separados entre sí. Y en este caso, el valor periódico equivalente no es sustituto de tener que realizar las repeticiones. Por lo tanto, no podría usarse el reemplazo del van conjunto. Y esto es lo que vamos a mostrar a continuación. Vamos a plantear ahora dos proyectos, pero vamos a suponer que los ciclos del proyecto A se superponen. Si ustedes se fijan, el proyecto A dura 3 años y el proyecto B dura 5. Se han calculado los vanes de A y los vanes de B y además se han transformado estos vanes en una cuota constante del sistema francés. En el caso del proyecto A serían 3 cuotas del sistema francés y el proyecto B en 5 cuotas del sistema francés. Yo puedo elegir por el mayor VAE y en este caso, si uno mira el mayor VAE, no podría elegirse dado que está el problema de la superposición de los ciclos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es repetir el proyecto A para que vean el problema que tiene la selección por VAE o el inconveniente que tendría la selección por VAE. Si ustedes se fijan, uno tendría el proyecto A y vamos a suponer que el ciclo del proyecto A, el segundo ciclo, se superpone con el primero en un año. En vez de terminar el primer ciclo en el momento 3 y ahí comenzar el segundo ciclo hay que comenzarlo un año antes. Eso es lo que estaría figurando ahí. Cuando nosotros transformamos un van en un VAE, lo que estamos haciendo es transformar un flujo que tiene valores de distintos signos y de distintos montos en un valor constante, en un flujo con un valor constante. Es decir, que por ejemplo el primer ciclo, que sería de menos 5.000, menos 8.000, 7.000 y 15.000, queda transformado en 3 cuotas vencidas de 1.923 pesos. Los valores actuales, tanto del primer ciclo normal como de su transformación, termina siendo el VAM. Lo que ocurre es que cuando transformamos el segundo ciclo, también sucede lo mismo.
pero nos damos cuenta que hay una cuota, que hay un valor periódico equivalente que se superpone con otro. Por lo tanto, ya el BAE del conjunto no es igual al BAE de cada una de las repeticiones. Y eso se puede ver en la fila naranja, donde el BAE del conjunto termina siendo 2304 en lugar de 1922. Entonces ya el BAE original no nos sirve para la comparación. Lo que hay que hacer acá es hacer las repeticiones, calcular el BAN conjunto y elegir entre el proyecto A repetido y el proyecto B, como ya ambos tienen 5 años de duración, cuál arroja un BAN mayor. Y en este caso nos vamos a quedar con el BAN de A repetido, es decir, entre hacer un B o hacer 2A, en un lapso de 5 años es mejor hacer 2A. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a sacar como conclusión? Cuando el BAE del ciclo de A ya no coincide con el BAE del conjunto de A, no se puede usar el BAE y a partir de ese momento, entonces cuando no se pueda usar el BAE, nos tenemos que quedar con el BAN conjunto o el BAN repetido. La fórmula de cálculo del BAE es la fórmula de cálculo de la cuota del sistema francés pago que ya he explicado en videos anteriores, así que los invito a que si tienen alguna duda vayan a esos videos. Lo único que tienen que tener presente es que donde dice BA hay que colocar el valor del BAN y donde dice NPER se coloca los años de duración del proyecto. En este caso que hemos estado viendo, lo del proyecto A y lo del proyecto B, recientemente el del proyecto A era 3 años, se colocará el número 3 y el del proyecto B era 5 años, se colocará el número 5. Eso es todo lo que hay que tener presente para calcularlo y por supuesto recuerden que siempre esta fórmula revierte el signo del valor actual que ha sido colocado. Por lo tanto, si el BAN es positivo, el resultado final de la fórmula será negativo y habrá que colocarle antes de la palabra pago un signo menos para que dé el mismo signo que el BAN. Eso es todo lo que hay que tener presente en este caso particular. Veamos un ejemplo de aplicación, el caso número 2, donde vamos a determinar el tamaño óptimo del ciclo de engorde del ganado y en el cual vamos a aplicar el valor periódico equivalente, dado que los ciclos de engorde no se van a superponer. Vayamos a los datos del proyecto. La idea es que vamos a comprar terneros recién destetados para engordarlos y venderlos. No se va a considerar reproducción, en este caso para simplificar el análisis. La inversión en el terreno es de 200.000 pesos y tiene un valor residual igual, es decir, de 200.000 pesos. El máximo de animales que se puede engordar es el de 200 unidades, 200 cabezas. El costo de cada ternero recién destetado, cuando lo compremos, digamos, sale 400 pesos. Y vamos a suponer distintos precios de venta y costos variables de operación según la edad de los animales. Es decir, cuando miremos esta tabla la vamos a leer de la siguiente manera. Si vendemos los animales al cabo de un semestre, porque esto está puesto en semestres, los vamos a poder vender ya engordados en 500 pesos. Si los vendemos al cabo de 2 semestres de engorde, en 650 y así sucesivamente. Es decir, son los distintos precios de venta de los animales según la edad del animal. Pero también vamos a tener los costos variables de alimentación, de vacunación de los animales que también van dependiendo de la edad del animal. Por lo tanto, estos costos van a ser adelantados y van a ser de 20 pesos para los animales de un semestre, de 24 para los animales de 2 y así sucesivamente. Por supuesto que como el flujo ya están viendo que lo vamos a tener que plantear semestral, la tasa de descuento que vamos a tener que disponer es la semestral y en este caso vamos a asumir que es del orden del 5%. En este caso de proyectos de engorde de ganado y que nosotros vamos a tratar de
optimizar el tamaño del ciclo de engorde, la idea es que estamos ante proyectos de distinta duración, pero que son repetibles. Es decir, si vamos a engordar animales durante un semestre y los vamos a vender, luego vamos a poder comprar terneros destetados, recién destetados, y los vamos a poder vender de nuevo al semestre y así sucesivamente. Esa es la repetición de la que estamos hablando. Y cuando dijimos que teníamos proyectos repetibles de distinta duración y donde no había problema en usar el valor periódico equivalente, teníamos que elegir o por el máximo valor periódico equivalente o por el máximo van repetido. ¿Cómo se procede para determinar el tamaño óptimo del ciclo de engorde del ganado? Lo que se debe hacer es plantear los flujos correspondientes a cada alternativa de proyecto y calcular los indicadores que son pertinentes para decidir. En este caso vamos a calcular el valor semestral equivalente, pero también se podría calcular el VAN conjunto, lo que sí sería una tarea un poquitito más compleja porque tenemos más opciones que las que hemos tratado hasta el momento. En este caso tendríamos 6 posibilidades de proyectos, lo cual lo hace un poquitito más complejo y es ahí donde se ve la ventaja de usar el valor semestral equivalente. Por ejemplo, uno de los flujos que vamos a tener que plantear es el flujo semestral de comprar el ganado y venderlo a los 3 semestres versus no comprarlo. Después tendremos que plantear el de comprar el ganado y venderlo a los 2 semestres versus no comprarlo, a los 4 semestres versus no comprarlo, etc. Pero quedémonos con este flujo. En este flujo, fíjense que deberíamos colocar la inversión en el terreno en el momento 0 para poder engordar los animales y siempre que se coloca una inversión hay que colocar el valor residual de esa inversión, en este caso en el momento 3. Luego, fíjense que tenemos que comprar los animales, son 200 animales a 400 pesos cada uno, lo que implica una inversión en terrenos de 80.000 pesos. Asimismo, tenemos que engordar los animales durante 3 semestres. Recuerden que los costos de operación, alimentos, vacunas, etcétera, van aumentando a medida que el animal va creciendo y pasan de 20 a 24 y luego a 30 pesos por animal, de manera que en términos de costo de operación, que son adelantados, vamos a tener que incurrir en 4.000, 4.800 y 6.000 pesos. Estos serían para los distintos momentos, distintos años. Y luego, una vez que tengamos los animales ya engordados, los vamos a poder vender según el valor que figura en la tabla, de manera de que vamos a alcanzar un ingreso por las ventas de 162.000 pesos para el conjunto de los 200 animales. Cuando tenemos la suma vertical de esto, lo que obtenemos es el flujo de beneficios netos y ese flujo de beneficios netos le podemos calcular un VAN y a ese VAN convertirlo en un valor semestral equivalente. El VAN se calcula con la fórmula BNA y el valor semestral equivalente con la fórmula pago. Lo que hay que tener presente es que para calcular el valor semestral equivalente, la duración del proyecto es de 3 semestres. Por lo tanto, el número de cuotas a calcular es la de 3. El VAN es 18.695 positivo y se transforma en un valor semestral equivalente de 6.865 pesos. Dado que existen 6 precios de venta de los animales posibles, van a haber 6 flujos posibles a plantear, de los cuales surgen 6 vanes y estos 6 vanes se transforman en 6 valores semestrales equivalentes. Por ejemplo, en la diapositiva que vimos recién, nosotros analizamos el proyecto de comprar animales y venderlos al cabo de 3 semestres versus no comprarlo. El VAN es el que está en tercer lugar en esta tabla, era de 18.695 pesos y este lo transformábamos en 3 cuotas de 6.865 pesos. De la misma forma se plantean los otros flujos y se transforman los vanes en las cuotas correspondientes. Por ejemplo, el van de momento de liquidación 4, que alcanza un valor de 20.102,
se transforma en 4 cuotas, porque esa es la idea, de 5.669 pesos. Una vez que tengamos esto, podemos elegir en función del valor semestral equivalente, semestral porque fíjense que la periodicidad es semestral, y el máximo está alcanzado no por el BAN simple, porque el BAN simple estaría dado en el momento de liquidación 4, sino al ser repetibles, la idea es elegir el máximo valor semestral equivalente. Y en este caso sería el de la alternativa de 3 años. Por lo tanto, ¿cómo se lee esto para que quede claro? La idea es, centrémonos en los 2 momentos de liquidación que nos podrían traer dudas, que sería el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque el 4 es el que tiene mayor BAN y el 3 es el que hemos elegido por mayor valor semestral equivalente. En este caso, 3 y 4 podrían repetirse y equipararse en un horizonte temporal de 12 años. Lo que me está diciendo el valor semestral equivalente es que es mejor en un lapso de 12 años hacer 4 proyectos que duren 3 años a 3 proyectos que duren 4 años. Por eso, si hubiéramos calculado en los 12 años el BAN conjunto de la opción de 3 y el BAN conjunto de la opción de 4, el de 3 hubiera dado mayor. Esto nos evita tener que hacer este tipo de repeticiones. Finalmente veamos el resumen de cuál es la forma de seleccionar entre varios proyectos y podemos pensar en proyectos que tienen igual duración cuando vamos a seleccionarlos. Estos no nos traen problema, mayor BAN, mejor proyecto. Sean repetibles o no lo sean, no hay problema. Cuando tienen igual duración, a mayor BAN, mejor proyecto. Pero después están los proyectos que tienen distinta duración. Y ahí tenemos que pensar en que si no son repetibles, sí vamos a seguir con el criterio mayor BAN, mejor proyecto, y si lo son, en realidad vamos a dividirlos en 2 grupos. Aquellos cuyos ciclos son yuxtapuestos pueden elegirse en función de a mayor BAN conjunto o repetido, mejor proyecto, y también reemplazar este criterio que es difícil de armar por el de mayor valor periódico equivalente. En cambio, si son superpuestos los ciclos o son alejados entre sí, de ahí no nos queda otra que armar las repeticiones para equiparar las duraciones y elegir por el mayor BAN conjunto o repetido. Bueno, con esto estamos terminando el criterio BAN y valor periódico equivalente. Como siempre, les dejo una bibliografía para que puedan profundizar esta temática, por lo menos los indicadores que hemos visto hasta el momento, BAN y valor periódico equivalente. En el libro que hemos escrito junto a Coloma Ferrá, Evaluación Privada de Proyectos, tenemos un capítulo bastante extenso de indicadores donde pueden profundizar un poquitito más esta temática y los invito a que nos encontremos en la parte número 2 para seguir avanzando en el desarrollo de otros indicadores, sus ventajas y sus inconvenientes.